Voy a pasar en el grupo, profe el link. Sí, Nair, gracias. Buenas tardes a los que ya se están uniendo. ¿Cómo están? Mientras van llegando sus compañeros, algunas indicaciones generales. En la clase de hoy vamos a desarrollar el capítulo de combinaciones químicas. Vamos a estudiar las combinaciones químicas básicas, no vamos a estudiar sales ácidas o sales básicas, solamente vamos a estudiar combinaciones binarias, ternarias y en cuaternarias, lo que serían las sales neutras. Eso para aclarar. El próximo lunes tenemos nuestra evaluación parcial y para eso el día de hoy ustedes tienen una prueba de la metodología de evaluación. O sea, va a ser como un examen parcial, no tiene puntuación, pero es para que ustedes vayan practicando cómo se presentarían las preguntas
el día de la evaluación parcial, y también porque tiene el tiempo cronometrado. Ustedes tendrán 1 hora para lo que va a ser la evaluación parcial. Entonces la prueba de hoy es para que vayan midiendo el tiempo que necesitan para ir resolviendo las consultas o los ejercicios que se les presenta en lo que sería la prueba, ¿verdad? Entonces, a las 7 se va a habilitar el formulario cuando nosotros finalicemos nuestra clase y va a estar disponible hasta las 8 de la noche. También comentarles que el próximo lunes, a pedido de varios compañeros, vamos a iniciar nuestra evaluación parcial a las 19 horas para que todos puedan acceder al instrumento y va a estar habilitado hasta las 8 de la noche. A 1 hora va a estar disponibilizada en el aula virtual la evaluación parcial. De las 4 chicas que están presentes el día de hoy, 6 ya son, 6, 7 son. ¿Alguna consulta? ¿Algo que deseen saber, conocer, preguntar de lo que estuvimos desarrollando hasta aquí o de lo que sería la evaluación parcial? Buenas, profe, ¿cómo estás? Hola. Feliz lunes. Eh, Igualmente. profe, una consultita. Entonces, ¿siempre sería el método de selección múltiple Sí. o el del examen? A eso me refiero. El examen es de selección. Como tienen algunos cálculos, ustedes van a tener que desarrollar los cálculos, pero van a tener que marcar la respuesta correcta. No es que van a tener que subir el proceso de desarrollo. Es siempre seleccionar la respuesta correcta. Ah, entiendo, profe. Entonces, eso nomás. Por eso la consultita. No, Gracias. no, sí, es importante que sepan eso. O sea, de repente van a tener que hacer cálculos para poder encontrar la respuesta, pero no van a tener que subir ningún documento, solamente ir señalando las respuestas o las opciones que sean correctas o correspondientes a cada ítem. Bueno, iniciamos entonces nuestra clase de hoy. Iniciamos combinaciones químicas. Esta es una clase que yo normalmente necesito la pizarra para poder desarrollar. Y esto es lo más parecido que tengo a una pizarra, entonces voy a utilizar este instrumento por el día de hoy. Dentro de lo que es el capítulo de combinaciones químicas, ya vamos a hacer uniones de elementos entre sí y para ello debemos conocer lo que llamamos valencia o números de oxidación, que en realidad es el número de electrones que está en la última capa de un átomo, es decir, los números de electrones reactivos de un elemento. Estos números de valencia o números de oxidación están presentes en la tabla periódica. Ustedes van a poder rendir con tablas periódicas o incluso pueden encontrar tablas de valencia de los elementos para poder realizar los cálculos correspondientes. No necesitan conocer de memoria. Con la práctica tal vez sí ya saben de memoria las valencias de algunos elementos, pero eso no es necesario en este caso. Sí es necesario que podamos conocer qué compuestos se forman cuando se combinan ciertos elementos entre sí. Y lo primero que vamos a estudiar en lo que es nuestra clase de hoy son las combinaciones del tipo binario. Esta palabra binaria nos recuerda al número 2. Y las combinaciones binarias pueden ser oxigenadas, voy a hacer acá una tablita. Estas combinaciones binarias pueden ser oxigenadas, que como su nombre lo está indicando, es o tiene presencia de oxígeno en el compuesto. Y las combinaciones binarias oxigenadas pueden ser óxidos o pueden ser anhídridos, que son los ejemplos que vamos a ver aquí en nuestra tablita. Primeramente tenemos aquí la M mayúscula nos indica, recuerdan, metal. Si yo combino un metal con oxígeno,
voy a obtener lo que voy a llamar óxido básico o comúnmente llamado óxido. Un ejemplo tenemos aquí, el sodio es un metal, al combinar con el oxígeno tenemos que conocer las valencias. Entonces, voy a hacer la combinación al ladito. El sodio tiene valencia 1 más 1. Siempre los metales actúan formando cationes, o sea, tienen las valencias positivas. Va a interactuar con el oxígeno, que siempre va a estar reaccionando con una valencia -2. Y mi compuesto se me formaría por la combinación de estos dos elementos, que cuando combino lo que tengo que hacer es utilizar la valencia del elemento contrario, en este caso el 2 del oxígeno para el sodio, formando un subíndice, lo que vamos a conocer después como la atomicidad. Entonces, fíjense, valencia 2 del oxígeno baja como subíndice acompañando al sodio con el número 2. Y el oxígeno siempre disponen primero el metal. El oxígeno, ¿cuál sería el subíndice que le acompaña? Sería el subíndice 1, que corresponde a la valencia del sodio. El 1 no se escribe. Solamente a modo de representación voy a poner aquí un subíndice 1, pero recuerden de que cuando se tiene un subíndice 1 no se escribe. Entonces, la fórmula que se me formaría de un óxido básico sería directamente Na, símbolo de sodio, 2O, con el correspondiente intercambio de las valencias de los elementos que lo conforman. Hay algunos casos especiales porque hay ciertos metales que actúan con más de una valencia, que les puse para que conozcan directamente, como es el caso del cromo, que cuando actúa con valencia 2 forma un óxido cromoso, y con valencia 3 óxido crómico. Vamos a ver justamente que cuando un elemento tiene más de una valencia, va a formar compuestos distintos con terminaciones distintas para de esa manera poder identificar. El manganeso también es otro metal que forma compuestos variados, como el óxido de manganeso 2 cuando actúa con valencia 2, o el óxido de manganeso 3 cuando actúa con valencia 3, o lo que se conoce como el dióxido de manganeso cuando actúa con valencia 4. Y un compuesto particular que se conoce como óxido ferroso férrico, que es el hierro interactuando con la sumatoria de sus dos valencias. Estos se conocen como casos especiales, entonces de alguna manera los conocemos de manera general sin hacer el cálculo de cómo se forman estos compuestos. Luego puedo tener la formación de compuestos oxigenados binarios, pero con no metales, con toda la parte derecha de mi tabla periódica. Los no metales son quienes normalmente tienen más de una valencia. Aquí tenemos el ejemplo del fósforo. El fósforo tiene valencia 3, voy a hacer aquí. Fósforo tiene valencia 3 y tiene valencia 5. Son valencias correspondientes al fósforo. Cuando reaccionan con el oxígeno, pueden formar los siguientes compuestos. En el primer caso, se actúa con valencia 3, oxígeno con valencia 2. Intercambio, siempre es importante intercambiar las valencias. Y cuando se forma con un no metal, le voy a llamar óxido ácido
Este es lo que se conoce como la nomenclatura IUPAC, óxido ácido de fósforo 3. Pero el nombre más utilizado o más común, que se conoce como la nomenclatura tradicional, le llama a estos compuestos, a los óxidos ácidos, como anhídridos. Entonces, en este caso, ¿cómo identifico cuando el fósforo actúa con su menor o su mayor valencia? En este caso 3 es la menor y le llamaré anhídrido. Fosfo siempre lleva el prefijo del elemento y la terminación oso. Esta terminación oso es la que me está indicando menor valencia. Si yo combino el fósforo con su valencia 5 con el oxígeno, voy a tener este compuesto. Y en este caso le llamaría anhídrido fosfórico, porque la terminación ico es la que me está indicando la mayor valencia de mi elemento interactuante. Existen algunos compuestos que tienen más de 2 valencias, entonces no es suficiente oso e ico. Y es el caso de los elementos que están en el grupo 7A o también los halógenos. 7A o halógenos. En este grupo voy a tener al cloro, al bromo, al yodo, que tienen valencia 3, 5, 7, 1. ¿Cómo le voy a llamar en este caso a los compuestos que se forman? Y van a ser siempre oso e ico. En este caso, para oso la valencia 3 y para ico la valencia 5. Cuando actúan con valencia 1, va a ser hipo y la terminación oso. Si fuese cloro sería hipocloroso, si fuera yodo, hipoyodoso, si fuera bromo, hipobromoso. Y cuando actúa con valencia 7, sería per e ico. Si es el caso del cloro, sería un perclórico. Si es un bromo, sería perbrómico. Este es un caso particular para los elementos del grupo 7A. Aparte, puedo formar también compuestos binarios. Habíamos hablado de los oxigenados y puedo formar algunos que son no oxigenados. Los no oxigenados llevan sobre todo hidrógeno cuando voy a formar hidruro, o lo que voy a conocer como sales binarias. Ahora las vemos. Entonces, cuando yo hablo de un compuesto binario en el cual voy a combinar un metal con un
hidrógeno, voy a obtener lo que sería un hidruro metálico. En este caso tenemos al sodio interactuando con el hidrógeno siempre con valencia 1, entonces al intercambiar valencias tendría, no me deja escribir encima, así que voy a escribir aquí. En este caso tendría sodio más hidrógeno, ambos con valencia 1, entonces no ubico ningún subíndice. Lo mismo puedo hacer con los no metales y ahí voy a tener dos casos. El primero de ellos son los ácidos hidrácidos, cuando se combinan metales que tienen valencia 1 y 2 con hidrógeno, o metales que tienen o que actúan en algunos casos con valencia 1 o con valencia 2. Es lo que vamos a conocer como ácidos hidrácidos, que son diferentes a los ácidos ternarios. Entonces, cuando hablamos de ácidos hidrácidos, voy a considerar a esos no metales que van a actuar con valencia 1 o 2, o a lo que sería el grupo del flúor, cloro, bromo e iodo, y al azufre, selenio y teluro. Este primer grupo es el que actúa con valencia 1 y este segundo grupo es el que actúa con valencia 2. El hidrógeno siempre con valencia 1. Veamos un ejemplo. Si yo combino el flúor, valencia 1, con el hidrógeno, hago un intercambio, siempre en este caso van a colocar primero el hidrógeno y se me va a formar un ácido al que voy a llamar flúor hídrico. Cuando yo formo un hidruro no metálico con estos elementos en particular, voy a tener esta terminación. La terminación hídrico es lo que me identifica que estoy ante un elemento binario con presencia de hidrógeno y un no metal. Cuando mis no metales tienen valencias 3 o 4, como vemos en la parte de abajo de nuestra figura, tengo lo que se conocen como compuestos especiales. Y ahí tengo que conocer al amoníaco, a la estivamina, al metano, que son compuestos ya particulares dentro de lo que serían las combinaciones no oxigenadas con hidrógeno. Luego voy a tener lo que son las sales binarias. En las sales binarias no hay ni oxígeno ni hidrógeno. ¿Qué se combinan en las sales binarias? Se combina un metal con un no metal. Eso es lo que voy a tener en una sal binaria. Quizá el caso más conocido es el caso del sodio. El metal sodio se combina con el no metal cloro. Siempre vamos a recordar que el no metal en la sal binaria actúa con su menor valencia. En este caso, el cloro con valencia 1. ¿Qué valencia tenía el sodio? Tenía también valencia 1. Si hago un intercambio, voy a tener este compuesto. Recuerden, el número 1 no se escribe.
¿Cómo le voy a llamar? Voy a usar la raíz del no metal, en este caso cloro, con la terminación uro. Cloruro. Siempre la terminación uro me indica sal binaria. Y en este caso, cloruro de sodio. En el caso que el metal tenga más de una valencia, tendrán las terminaciones oso e hijo. Vamos a ver el ejemplo con el hierro. El hierro tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Si combino con cloro, ambos con valencia 1, voy a obtener estos dos compuestos, que serían cloruro, Férrico y ferroso, puede ser. así mismo, cloruro ferroso el primero, que es menor valencia, y cloruro férrico. Estos son los compuestos binarios que puedo ir formando. Luego tengo ya los compuestos ternarios, en donde intervienen 3 elementos, pero que se construyen a partir de los compuestos binarios. Entonces, la mejor manera de poder realizar los compuestos terciarios es hacerlos a partir de compuestos binarios. ¿Cómo? Recordemos, y principalmente, se reirán de mí, pero es todo un conflicto ser zurdo cuando uno quiere usar este tipo de elementos tecnológicos. Cuando yo voy a formar compuestos ternarios, voy a considerar los compuestos binarios oxigenados. Son los más utilizados. Y es así que puedo formar compuestos ternarios a partir de óxido, que recuerdan era metal más oxígeno, o a partir de anhídridos, que eran no metales más oxígeno. Cuando yo voy a formar un compuesto ternario a partir de un óxido, vamos a recordar que habíamos hecho el sodio. Era Na2O por el intercambio de valencia. ¿Qué vamos a adicionarle a este compuesto? Vamos a adicionarle hidrógeno para formar un compuesto llamado hidróxido. Los hidróxidos ya son compuestos ternarios. Una forma más sencilla de poder realizar este proceso es combinar el metal con un grupo funcional OH o hidroxilo que tiene una valencia 1. Siempre los hidróxidos se van a formar con un metal más el grupo OH o hidroxilo. Si yo combino entonces el sodio, que tenía valencia 1, con el OH, como no hay intercambio, quedará NaOH. Hagamos un ejemplo donde hay una valencia diferente. El calcio tiene valencia 2, reacciona con el OH que tiene valencia 1 y por intercambio tendré, y acá es importante poner entre paréntesis mi grupo OH con el índice 2 de la valencia del calcio, porque ambos elementos, el oxígeno y el hidrógeno, se ven influenciados por la valencia del calcio. Estos son los hidróxidos. El siguiente grupo que puedo formar es el grupo de los anhídridos, que es cuando combino mi no metal con oxígeno. Primeramente, vamos a usar el caso que vimos del fósforo, era el anhídrido fosforoso,
y le voy a hidratar, es decir, le voy a adicionar agua. Vamos a ver otro ejemplo porque este es un caso especial. Un ratito, voy a cambiar mi elemento. Voy a hacerlo con el carbono. Carbono, valencia 4, de paso vemos esto. Oxígeno, valencia 2, y ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo C2 o 4? Puedo simplificar estos dos numeritos y tener CO2. En este caso tendré un anhídrido con la terminación ico o mayor valencia. Anhídrido carbónico. Le voy a adicionar una molécula de agua. La fórmula del agua, H2O. Una forma sencilla de poder hacer la suma del agua es hacerlo de la siguiente manera, como cuando hacemos una suma numérica. Disponer aquí, el hidrógeno siempre tendrá que quedar adelante y el oxígeno. Si yo sumo, tengo, perdón, tengo H2CO3. Entonces, de mi anhídrido carbónico tendré un ácido carbónico. Y así puedo ir formando los ácidos, que son diferentes a los ácidos hidrácidos que estudiamos en el grupo de las combinaciones binarias. Hay un grupo particular de ácidos llamados ortoácidos, que son formaciones de los elementos fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Esos cuatro elementos pueden, también azufre, selenio, teluro y cromo, pueden sumársele o una molécula de agua o 2 o 3 y darán origen a ácidos meta, piro y orto. El famoso ortofosfórico viene de la adición de 3 moléculas de agua. Ahora vamos a ver el ejemplo del fósforo por el cual no les hice anteriormente. Voy a pasar uno y voy a crear una nueva página. Si yo tengo el fósforo, habíamos visto con su menor valencia, 3, esto era un anhídrido fosforoso. Para formar un ácido, puedo seguir 3 caminos. Ya los vamos a ver. Puedo sumarle una molécula de agua y tendré este compuesto. Cuando veo que tengo múltiplos de 2, voy a simplificar y esto me va a dar HPO2. Luego los nombramos. El otro camino que puedo seguir es sumarle 2 moléculas de agua y voy a tener, en este caso no puedo simplificar, lo dejo así tal cual, o le puedo sumar 3 moléculas de agua. En este caso, sí puedo hacer una simplificación y tendré H3PO3.
que son los tres caminos que puede seguir este elemento. ¿Cómo llamaría mi ácido? En este primer caso sería un ácido meta, tiene que llevar el prefijo meta, fosforoso, porque deriva de un anhídrido fosforoso. En el segundo caso tendría un ácido piro fosforoso, porque le sumé 2 moléculas de agua. Y en el tercer caso tendría un ácido ortofosforoso. En el mundo químico, normalmente el prefijo orto no se escribe. Entonces, si ustedes leen ácido fosforoso o ácido fosfórico, automáticamente deberían asumir que se está tratando de un ácido ortofosforoso o ortofosfórico. Cuando es meta y piro, siempre se escribe. Si es una molécula de agua, es meta, y si son 2, es piro. Siempre tiene que estar escrito. Si leen solamente fosfórico, fosforoso, sulfuroso, entonces está refiriéndose a el número máximo de moléculas de agua que se le pueden adicionar, que es 3, cuando se forman los ácidos. Para estos casos particulares que estuvimos viendo de estos elementos. También podemos formar combinaciones cuaternarias, que son una construcción a partir de los compuestos terciarios. Y aquí nosotros vamos a estudiar a las sales neutras. Cuando estudiamos a las sales neutras, las obtenemos a partir de la combinación de un ácido con una base, lo cual nos va a dar como producto una sal del ácido, una sal neutra, con agua. Y vemos aquí el ejemplo. Tenemos el ácido nítrico, que va a reaccionar con un hidróxido de sodio, que se va a combinar el metal del hidróxido con el grupo que acompaña al hidrógeno de mi ácido para formar una sal. Y el OH de mi hidróxido se va a combinar con el hidrógeno de mi ácido para originar una molécula de agua. Y aquí es importante conocer el nombre de los compuestos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ácido con la terminación ico, que me indica la mayor valencia de un determinado elemento, cuando se convierte en sal cambia la terminación a ato. De ahí van a conocer que cuando termina en ico va a ser ato, y cuando termina en oso va a ser ito. Si esto fuese ácido nitroso, sería un nitrito. Este es el cambio de terminaciones que se dan cuando se forma una sal de carácter neutro. Haremos un ejemplo. Les dejo también en esta tabla que ustedes tienen en el material cuáles son ya valencias correspondientes a grupos funcionales, si de esa manera les es más sencillo hacer también sus combinaciones. Vamos a hacer una sal neutra. Hagamos desde el inicio. Vamos a utilizar el elemento cloro con valencia 5. Vamos a formar el anhídrido correspondiente, Cl2O5. Formo el anhídrido, o sea, tengo el anhídrido formado. Ahora voy a formar el ácido adicionándole una molécula de agua.
Esto es un anhídrido, valencia 5, clórico. Le sumo el agua, H2Cl2O6. Puedo simplificar. Me queda HClO3 y se me formó un ácido clórico. Este ácido clórico quiero que reaccione con un hidróxido de potasio. Entonces hago directamente potasio, sé que tiene valencia 1, lo miro en mi tabla periódica, combino con mi grupo funcional OH, valencia 1, y voy a tener un hidróxido de potasio. Para formar mi sal cuaternaria, voy a hacer reaccionar a estos dos compuestos y los vuelvo a copiar aquí. HClO3 más KOH. Para que me sea más sencillo, ¿qué es lo primero que voy a extraer? El agua. Entonces, OH de mi hidróxido con el hidrógeno que acompaña a mi ácido. Estos dos me van a dar una molécula de agua. Los elementos que me están quedando: mi metal, potasio, mi ion clorato, en este caso, va a pasar a formar la sal. Como viene de un ácido clórico, esto será un clorato. Y le acompañamos la terminación de potasio porque es el metal que le está acompañando. Entonces, de esta manera voy a ir formando mis sales que son ya combinaciones cuaternarias. Estas son las combinaciones que nosotros vamos a estar estudiando dentro de lo que sería nuestro módulo para después, a partir de estas formaciones, hacer cálculos estequiométricos, cálculos de masa, para saber cuántos gramos de un determinado compuesto reaccionará con otro para dar origen a también nuevos compuestos. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes en la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, algo que quieran que volvamos a hacer un ejercicio o preguntar, entonces está abierto el micrófono para que me puedan hablar. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Siguen ahí? Sí, profe, seguimos acá. Profe, Bueno. entonces para el parcial, ya enfocada en eso, serían todas las clases hasta la de hoy. Hasta la de hoy. Así mismo. Ok, profe. Y bueno, y cuando empiece a hacer el ejercitario, capaz y mis dudillas, voy a consultar en Ningún el problema. en el mensajero. Sin ningún problema. Ustedes tienen una guía de trabajo asociada a esta clase y también tienen dentro de la evaluación parcial que van a hacer. No sé si van a encontrar las respuestas correctas hoy porque recién dimos la clase,
pero para que vean el formato de presentación, ustedes tienen disponible también cómo van a observar las preguntas sobre combinaciones. Entonces, no se preocupen si hoy encuentran o no la respuesta correcta. La finalidad de esa prueba de evaluación parcial que tienen hoy es que ustedes vean cómo va a ser el instrumento del próximo lunes. Esa es la finalidad de lo que va a ser hoy su prueba de la prueba. O sea, eso va a ser. ¿Alguna otra consulta, algo que quieran conocer? Profe, Bueno, en este que va a ser hoy hidróxido, siempre va a ser con OH, ¿verdad? siempre va a ser con el grupo OH. Siempre. ¿Otra consulta? Bueno, entonces muchas gracias a todos y todas